La Iglesia de Cristo del Vino Nuevo presenta su programa Caminando en Fe, con el pastor José de Jesús González, un programa que nace del corazón de Dios bajo la guianza del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Es verdaderamente un honor estar nuevamente en un programa más, Caminando en Fe. Muchas gracias, usted que está en casita, usted que está en lo más íntimo ahí de su hogar, ya descansando. Usted puede en este día darle gracias al Señor. Todavía podemos seguirle dando gracias al Señor. No ha terminado el día y desde que nos levantamos pues le damos gracias al Señor. Y este es un día de gozo, un día de alegría, un día más en el que nos encontramos. Bueno, al menos mi vida, ¿verdad? Yo me encuentro feliz y sé que usted se encuentra feliz porque Dios le ha dado vida y vida en abundancia en este día. Su misericordia esta mañana fue nueva y Dios es fiel. Su fidelidad ha sido mostrada en este día. Mi vida ha sido mostrada a su vida misma. En el nombre de Jesús, hoy venimos para poder decirle que vamos a impartir una palabra que viene de lo más profundo de nuestro corazón, del corazón de Dios. En esta hora yo honro públicamente al pastor José de Jesús González porque me ha asignado venir a este lugar, venir a poder impartir la palabra en esta hora. Sé que hay mucha gente que está expectante, sé que hay gente linda, gente especial que sintoniza la señal de Naos Televisión Cristiana y usted pues sea bendecido en este día. Yo bendigo su vida y yo declaro que lo mejor está por venir para su vida. Esté expectante de lo que Dios hace cada día y va a hacer en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Y hoy le doy gracias al Señor porque Él me ha dado la oportunidad de estar nuevamente en un programa más. Y honro públicamente, como le decía, la vida del pastor José de Jesús González, mi esposo, el hombre de Dios, un hombre que Dios lo ha llamado para que pueda predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y yo honro su vida porque levanto las manos, levanto los brazos de este hombre de Dios, que Dios lo ha llamado para cosas grandes tiene Dios para él. Y hoy desde este lugar yo bendigo su vida y bendigo su familia y le doy gracias al Señor porque hoy por hoy podemos decir que Dios es real en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por un día más. Gracias por una oportunidad más que tú me das, Señor, estar frente a estas cámaras para poder impartir una palabra, Señor, a aquel televidente que quiera recibir en esta hora. Y hoy hay un tema muy precioso. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Dios quien nos da la guianza. El Espíritu de Dios nos guía para poder hablar, para poder discernir, para poder percibir, para poder recibir aquello que viene de Dios. Y hay un tema hermoso que yo quiero compartir con usted, amable televidente. Sé que hay mucha gente linda que pues está escuchando, está expectante para poder recibir cada día una palabra frente a lo que es el canal Naos Televisión Cristiana. El tema de hoy es la comunión con Dios y con los demás. Nosotros tenemos que tener comunión con Dios y no solamente con el Padre. Sí, tenemos que tener esa comunión con el Padre, pero también tenemos que tener esa comunión con los demás. ¿Y los demás quiénes son? El prójimo. Los demás, ¿quiénes son? Los que están en la casa, los que están en el trabajo, ahí donde estamos nosotros, en el entorno donde nos encontramos. Entonces, hoy tengo este tema que muy precioso, ¿verdad? Cómo enseñarle a usted cómo usted puede tener y caminar en comunión con Dios y con los demás. Hay una palabra en Primera de Juan 1 del 5 al 7. Esta es la palabra de Dios para esta hora y dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia cada día. Cada día cuando nosotros vamos y recibimos de Dios, hay algo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros cada día, pero nuestra comunión con Él debe estar bien. Nosotros tenemos que tener buena comunión con Dios. Tenemos que tener esa comunión con el Padre, porque nosotros tenemos que reconocer cada día que necesitamos de Él. En Mateo 6 dice, del 25 al 27 dice: por tanto os digo, no nos afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice la palabra de Dios: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No nos dice algunas cosas, nos dice todas las cosas os serán añadidas. Es por eso que es importante que nosotros mantengamos esa comunión íntima con Dios. Esa comunión con Dios va más allá de nuestra necesidad, porque Jesús ya sabe lo que nosotros necesitamos. Dios ya sabe cuáles son sus necesidades. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos provee para todas nuestras necesidades, pero las riquezas del cielo son para aquellos que no se conforman con la situación en la que están, y son para quienes han renovado su mente en Cristo Jesús. En la cita bíblica que estamos leyendo, que le acabo de dar lectura, Jesús mismo nos dice cómo hacerlo. Entonces nosotros tenemos que analizar esta escritura, Mateo 6, 25 al 27. Y ahí podemos ver nosotros que si buscamos primeramente el reino de Dios, todas las cosas nos van a ser añadidas. Primeramente tenemos que buscar de Dios y luego lo demás. Entonces, muchas veces estamos afanados, estamos inquietos por el día, por el hoy, o muchas veces estamos afanados por el día de mañana, y nosotros tenemos que estar viviendo el hoy en Cristo Jesús. No tenemos por qué afanarnos. No os afanéis, dice la palabra. Jesús nos dice aquí que no debemos dar lugar al estrés. El estrés es una señal de falta de fe, porque le demostramos a Dios que Él no nos va a solucionar nuestros problemas. El estrés aparece cuando nosotros en nuestra propia fuerza no queremos cambiar esas cosas que solamente Dios puede cambiar en cada uno de nosotros. Por eso cuando dudamos, lamentablemente así lo es, cuando usted y yo dudamos del poder de Dios, herimos el corazón de Dios, porque la palabra nos enseña que tenemos que tener fe, que tenemos que creer en sus promesas, tenemos que arrebatar lo que por derecho nos corresponde. Los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles representan a aquellos que no tienen pacto con Dios. Los gentiles son esas personas que trabajan y trabajan, pero no disfrutan el fruto de su labor. Y tristemente hoy en día hay muchos creyentes que viven igual, viven en esta misma situación.
viven persiguiendo con afán el dinero. Sin embargo, hay quienes viven bajo el pacto de Dios. Hay quienes vivimos por fe. Hay quienes caminamos por fe. Trabajamos, pero confiamos que Él es nuestra fuente. Confiamos en Él como nuestra única fuente de toda provisión. Confiamos en un Dios grande, confiamos en un Dios maravilloso, que si Él lo hizo una vez, Él lo hará otra vez. Y Él se manifestará cada día en nuestras vidas. Es por eso que usted y yo tenemos que mantener esa comunión íntima con el Padre, no solamente cuando estamos en aflicciones, no solamente cuando tenemos problemas, cuando tenemos un familiar con un dictamen médico negativo, no solamente ahí, tenemos que estar en comunión con Dios siempre, tenemos que estar en comunión con Dios todos los días y asimismo, por ende, con los demás. Vuestro Padre, nuestro Padre Celestial, sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Él sabe de qué necesidades nosotros tenemos. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios no es un Padre irresponsable. Dios es un Padre responsable. Él sabe que usted y yo tenemos necesidades, pero tocamos su corazón cuando confiamos en Él. Tocamos su corazón cuando usted pone toda su confianza en Él. Cuando nosotros depositamos toda la confianza en Cristo Jesús, Él nos da lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros tenemos que hacer algo. No tenemos que poner la necesidad primero. Tenemos que ir delante de Jesús, tenemos que ir delante de Dios y tener comunión con Él y comenzar dándole gracias al Señor por todo. Dice su palabra, dad gracias por todo. No dice dar gracias por algunas cosas cuando me vaya bien. No, dice dadle gracias a Dios por todo y en todo tiempo. Esta cita nos dice más, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Dios mismo establece prioridades. Dios mismo establece las prioridades y Él debe ser nuestra prioridad. Él debe ser primero en nuestra vida. Él debe ser primero en nuestras prioridades, porque cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene prioridades. Sabemos que hay prioridades de techo, de comida, de vestido y en fin, otras necesidades. Pero nosotros tenemos que contar todas estas necesidades entre las añadiduras, porque Él las va a ir añadiendo una a una, día a día. Primero nos dice la palabra, busquemos primeramente a Dios, adorémosle, honremos a Dios, obedezcámosle a Él. Y entonces vamos a poder ver nosotros cómo Dios se revela en nuestras vidas. Vamos a poder ver, usted va a poder ver cómo Dios se revela en su vida, cómo Dios se va a manifestar en su vida cada día. Tenemos necesidades, si bien es cierto, todos tenemos una u otra necesidad. Dios sabe que usted tiene necesidad tal vez de una casa. Dios sabe que usted tiene tal vez necesidad de un empleo, que tiene necesidad de un carro. Algunas tienen necesidad de un esposo, las solteras. Algunos tienen necesidad de su esposa, los solteros. Pero Él nos pide nada más una cosa. Dios nos pide una cosa nada más, que busquemos primeramente el reino de Dios. Nos pide buscar primero su reino. Nos pide primero buscar esa relación con Él. Y nos dice su palabra que todas las cosas
van a ser añadidas. La casa llegará, el carro llegará, su esposo, su esposa llegará. Llegará esa pareja que usted busca, pero usted tiene que ser entendido en los tiempos y saber quién es primero en su vida. Establecer que su prioridad es Dios en su vida. Yo le decía el día de ayer a la iglesia, tenemos que establecer prioridades en nuestras vidas. Lo primero en mi vida es Dios. Lo primero en su vida debe ser Dios. Jesús murió en una cruz, entregó su vida por usted y por mí. ¿Por qué nosotros no darle el primer lugar que a Él le corresponde? ¿Por qué no darle toda la gloria y toda la honra? Porque es de Él. La gloria y la honra se la damos esta noche a Él. Aquel que dijo, consumado es, que entregó su vida, que ofrendó su vida por causa mía, por causa suya, por mis pecados, por sus pecados, por sus iniquidades. Él debe ser el primero en nuestras vidas. Si usted no ha establecido que primero es Dios en su vida, hoy es un buen día, hoy es un buen tiempo en el cual usted pueda decirle primero, sí Señor, el primer lugar te lo cedo a ti, el primer lugar es tuyo Señor, el primer lugar es tuyo papá. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos, porque cuando nosotros comenzamos a buscar primeramente de Él, todas nuestras necesidades van a ser suplidas. Todo aquello que nosotros necesitamos, Él nos va a dar, nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Las necesidades comienzan cuando se dañan o se rompe la relación con Dios. Ahí comienzan las necesidades, ahí comienza una necesidad. Si usted en este momento tiene necesidades de algo fuerte, es porque usted ha roto su relación con Dios. Usted establezca de una vez y para siempre que primero es Dios en su vida. Hay muchos que están ahora en día ahogándose en su necesidad. ¿Por qué cree usted que se están ahogando en una necesidad? Porque no quieren darle el primer lugar a Dios en su vida. No quieren reconocer que Él es Dios, que Él es soberano. No quieren reconocer que hay un Dios grande, que hay un Dios vivo, que hay un Dios que todo lo puede. Eso es lo que está ocurriendo. Hay muchos que se están ahogando en una necesidad, pero aún así, como decimos, no quieren dar el brazo a torcer. Pero usted y yo somos los encargados. De usted y de mí depende que nosotros clamemos por estas almas para que puedan darle el primer lugar al Señor, para que puedan darle el primer lugar que a Él le corresponde. Como le digo, hay muchos que se están ahogando en una necesidad hoy en día. ¿Pero por qué cree usted? Porque no tienen relación de padre a hijo con Dios. Yo tengo una relación con el Padre, usted tiene una relación con el Padre. No necesita usted estar ahí buscando por otros medios. Tiene que ir delante de la presencia de Dios y reconocer su condición humana, reconocer que sin Dios no es nada, reconocer que solamente en Él hay vida, en Él hay gozo. Él nos da fuerzas cada día para poder seguir adelante. Quien busca a Dios solo en necesidad, una vez que se les suple, no lo busca más. Hay quienes buscan de Dios solamente cuando están en la aflicción, cuando están en la verdadera, pasando, como dice, el cable en mantequilla, cuando están en la tribulación. Pero una vez que Dios ha proveído y que Dios ha suplido la necesidad que tenían, se apartan y le dicen no a Dios. Y hoy no estamos para decirle no a Dios. Hoy estamos para decirle sí, Señor, aquí estoy, Señor, como una hija tuya, Señor, reconociendo que he fallado, reconociendo, Padre, que he cometido muchos errores, pero hoy quiero reconocer que tú, Señor,
entres en mi vida. Yo reconozco que sin ti nada valgo. Yo reconozco que mi vida no tiene valor sin ti. Es ahí donde Dios comienza la obra en ti, y el que comienza la obra la termina y la perfecciona día a día, dice la palabra. Dios no es una máquina dispensadora de bendiciones, tampoco es un bombero que sale corriendo ante las emergencias cuando tengas una dificultad, cuando tengas un dictamen negativo de salud. No, Dios no es un bombero que sale corriendo ante las emergencias tuyas. Él es nuestro Padre. Él es su Padre. Él quiere oír su voz y quiere que usted le oiga. Quiere que usted levante un altar en su casa y le adore. Quiere que usted le dé el primer lugar en su vida. Dios quiere que cada uno de nosotros le demos el primer lugar a Él. Que Dios quiere que nosotros hablemos y le expresemos cómo nos sentimos. Expresémosle al Padre. Muchas veces vamos a contarle nuestros problemas a personas equivocadas que no nos van a ayudar a salir del problema. Cometemos errores. Si usted ha cometido errores de este tipo y ha ido comentando su vida familiar, comentando su vida, la vida de su esposo a otras personas, los demás no van a cambiar a su esposo, los demás no pueden hacer nada. El único que puede hacer algo se llama Jesucristo. El único que puede hacer algo es nuestro Dios, nuestro Padre que está en el cielo, que cuando nosotros vamos y nos encerramos y buscamos de su presencia, Él nos oye y Él está listo para hablarnos. Nosotros tenemos que estar expectantes, que si buscamos de su presencia, tenemos que tener la expectativa que Él nos va a hablar a nosotros también. Su meta debe ser siempre fortalecer su relación cada día con Dios. Cada día fortalézcase en Él. Cada día fortalézcase en su presencia. Fortalézcase en Dios, porque hay una impartición de poder cuando nosotros le buscamos y cuando nosotros le damos el primer lugar. Hay provisión, hay bendición de parte de Él, hay bendiciones que Dios desata en el curso de esa relación que usted tenga con Él. Búsquelo primeramente a Él con la intención correcta en su corazón, con la intención correcta en su corazón de hacerlo, y todo será añadido. Muchas veces podemos decir, pero mi pareja no cambia. Nunca va a cambiar. No diga usted nunca, no diga usted no cambia, no diga usted no le veo cambios. Usted tiene que hablar fe en la vida de su esposo. Usted tiene que hablar fe en la vida de su hijo, en la vida de su hija. Usted tiene que hablar fe en la vida de su madre, en la vida de su padre. Si bien es cierto, nos es difícil cuando estamos caminando en fe, cuando estamos caminando en lo sobrenatural de Dios, y va a haber oposición, y ¿quiénes van a ser los primeros que se van a oponer? Nuestra familia, los que tenemos ahí cerca. Pero tenemos que saber y confiar plenamente en Dios. Si usted le ha dado el primer lugar a Dios, Dios se va a encargar de poco a poco ir transformando la vida de sus seres queridos. Dios se va a encargar de ir transformando la vida de sus hijos. No es de un día para otro, no es así por así. Es un proceso en el cual usted va a ir viendo que Dios va transformando la vida de cada uno de sus parientes. Pero muchas veces queremos todo a la ligera, queremos ver respuestas en el momento. Dios quiere
probar nuestra fe muchas veces. Tenemos que si hemos comenzado a interceder por nuestra familia, a interceder por los que tenemos en casa, que son inconversos, usted manténgase orando, manténgase en comunión con Dios, manténgase en comunión con ellos, con los demás, con los que están ahí en su entorno. Usted tiene que mantenerse en comunión con Dios primeramente y luego con los demás. Pero hay algo que usted tiene que hacer y es tener una buena actitud. ¿Y qué es una actitud? Es una conducta externa. Una actitud puede ser también los malos reflejos de una persona. Hay personas en nuestro entorno que tienen una actitud muy negativa, que tienen una actitud que no va de acuerdo con la actitud que nosotros hemos tomado de buscar el camino correcto. Pero nosotros tenemos que entender que el origen de la bendición es Dios mismo. Si no hay bendición, no hay nada. Entonces, nosotros tenemos que cuidar ese ambiente donde estamos, tenemos que cuidar esa atmósfera donde estamos, tenemos que cuidar la comunión con Dios, tenemos que cuidar nuestras relaciones, las relaciones que tenemos con los que vivimos, con los que están a nuestro alrededor. Tenemos que vivir en paz con ellos, tenemos que buscar la paz. Muchas veces hay gente que dice, pero aquí es difícil. Aquí hay una guerra por un lado y guerra por otro lado, pero usted que se ha parado firme y usted que es la que está o el que está peleando la batalla, a usted Dios le va a dar esa victoria que usted ha estado clamando, que ha estado orando, intercediendo por cada uno de ellos. Entonces, usted tiene que adquirir compromiso y orar por ellos. Orar por ellos todos los días, adquirir ese compromiso de orar y de interceder por los que viven ahí a su alrededor, por los que viven cerca de usted. Entonces, usted, dependiendo cómo usted hable con Dios y usted entregue la vida de sus seres queridos, entregue la vida de su esposo, de su esposa, de ahí usted va a depender el resultado, porque usted no puede hacer nada en sus propias fuerzas. Yo no puedo hacer nada en mis propias fuerzas. Nosotros no podemos cambiar a nadie. El único que puede cambiar se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que puede transformar y cambiar vidas. Hoy, pues, yo le digo a usted, hay una demanda de compromiso para su vida, para que usted pelee la buena batalla por su familia. El compromiso. Nosotros tenemos que tener un compromiso por esas almas que todavía no han reconocido al Señor como su Señor y Salvador. Usted tiene que cuidar ese ambiente donde ella se encuentra, seguir clamando, no desmayar. Usted tiene que cuidar esas relaciones, porque de acuerdo a eso usted va a asegurar las respuestas de Dios en su vida y en su entorno. Tiene que tener iniciativa. Si otros no lo han hecho, hoy es el día que usted tome la iniciativa para poder orar y para poder guerrear por otros. En Deuteronomio 28:1 dice, usted tiene que predicarles, hablar fe de ellos. En Deuteronomio 28:1 dice, esto es activando la bendición. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Cuando Dios nos bendice, a nosotros Dios nos empodera, y no solo nos empodera con su palabra, nos prospera contra todas aquellas posibilidades y contra todo pronóstico, que por muy difícil que miremos la situación, tenemos la confianza, tenemos la seguridad que Dios va a hacer la obra. La bendición es una señal que Dios
está con nosotros. ¿Quiere saber usted si Dios está con usted? Dios dice, la mayoría de la gente, Dios está conmigo. Claro, Dios está con cada uno, porque su misericordia es nueva cada mañana. Dios está con nosotros y Dios no solo está, Dios respalda lo que nosotros hacemos. No es lo mismo hacer algo con la bendición del Padre que hacerlo con nuestro propio consentimiento, porque no hacerlo solo con el consentimiento nuestro. Dios nos bendice cada día. Solo el hecho de amanecer con vida es una bendición. El consentimiento y la bendición hay algo bien diferente en lo que es el consentimiento y la bendición de Dios. Si usted puede, ¿verdad? Si usted sabe sobre la parábola del hijo pródigo, eso usted lo puede encontrar en Lucas 15. Vemos aquí que el hijo pródigo se fue con el consentimiento del padre, pero no se fue con la bendición del padre. Para que un padre desate bendición sobre sus hijos, el primer requisito es que los hijos sean responsables. Si no lo son, no están listos para poder recibir la bendición. Entonces, es ahí donde esta parábola del hijo pródigo nos da a entender que cuando nosotros somos responsables de nuestros actos, nosotros vamos a obtener lo que nosotros hemos decidido hacer. Consentir, ¿qué es consentir? Es dar permiso para hacer algo. Sin embargo, bendecir es endosar, bendecir es colmar de bienes o hacer que prospere. ¿Y quién nos colma de bienes a nosotros? Dios. Dios nos colma de bienes, de bendiciones. Entonces, Él nos colma de todas estas bendiciones para que nosotros prosperemos. Pero tenemos que actuar nosotros de acuerdo a la voluntad del Padre. Tenemos que actuar con permiso de Él. Tenemos que actuar de acuerdo a la voluntad del Padre. Y solamente así nosotros vamos a prosperar y a ser bendecidos. Muchas veces vemos que la gente afuera es bendecida. Si bien es cierto, son bendecidos. Dios en su infinita misericordia los bendice. Pero hay muchas personas que Dios las ha bendecido y las sigue derramando bendición sobre su vida, pero aún no quieren entregarle su vida a Cristo, aún no quieren dar ese paso de fe. Entonces usted y yo somos los llamados para llevar esas buenas nuevas, para ir y predicar la palabra, para enseñar, para poder, usted y yo somos autoridad de Dios, y como esa autoridad vamos y le hablamos con la autoridad de Dios a las almas, a la gente, porque allá afuera hay mucha necesidad. Tenemos que salir y buscar la gente que tiene necesidad de Dios. Tenemos que evangelizar a la gente, hablarle de un Dios vivo, hablarle que Dios es real en nuestras vidas, contar las maravillas que Dios ha hecho, contar todo lo que Dios nos ha bendecido, cuánto Dios nos ha bendecido. Entonces, toda la bendición viene de Dios. ¿De dónde cree usted que viene la bendición? ¿Quiere usted saber cómo puede usted activar la bendición? En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición viene de Dios, claro que sí. Toda bendición viene de Dios y del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque en ella Jesús llevó nuestra maldición para que usted y yo seamos bendecidos. La bendición, ¿cómo usted puede activar la bendición en su vida? Obedeciendo a Cristo, obedeciendo al Padre, obedeciendo su palabra. Él no bendice los actos de rebelión. Él no bendice actos de rebelión. Pero si usted se rinde a Dios y a la autoridad delegada por Él, Él la bendecirá. La obediencia ante todo
la obediencia, cuando hay un corazón obediente, cuando hay una persona obediente al llamado de Dios, cuando hay alguien que está obediente para ejercer lo que Dios le ha mandado hacer, Dios comienza a bendecirnos. La autoridad Dios nos la ha dado a nosotros. La autoridad ha sido delegada por Él. La obediencia mueve el corazón de Dios y nos bendice. Hay 3 niveles de obediencia: la gananciosa, la conveniente y la que demanda sacrificio. Qué importante esto que yo quiero enseñarle en esta hora. Hay 3 niveles de obediencia para que usted pueda caminar en lo sobrenatural, para que usted pueda caminar en un movimiento sobrenatural con Dios. La gananciosa, la conveniente y la que demanda sacrificio. Muchos, cuando les piden algo, solo buscan la conveniencia, buscan lo que les favorece, buscan lo que les produce ganancias, pero cuando les piden sacrificio, no todos están dispuestos a obedecer. Sin embargo, ese acto de obediencia es el que iniciará un ciclo de bendiciones, en su vida. Al obedecer la palabra de Dios, al activar la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a comenzar a recibir las bendiciones de Dios. ¿Quiere saber usted cómo trabaja la bendición? Las bendiciones de Dios corren en varios ciclos. Dios tiene ciclos de bendición. Pero ¿qué cree usted que es lo que desata la bendición? La obediencia. Muchos esperan la bendición de Dios, pero Dios está esperando que nosotros le obedezcamos primero a Él. La obediencia de un padre de familia garantiza la bendición para sus hijos, pero la obediencia del hijo desata bendición para sus generaciones por venir. Mire qué bonito, mire qué interesante la obediencia de un padre de familia. Cuando usted le obedece a Dios, usted está garantizando la bendición para su propio hijo. Y cuando el hijo obedece, desata bendición para sus próximas generaciones. Todo acto de obediencia a Dios desata su favor. Esto es muy importante. Quiero que usted capte este mensaje en esta hora. Todo acto de obediencia a Dios desata su favor, desata el favor de Dios. ¿Y qué es el favor de Dios? Algo inmerecido, algo que yo no merecía. Eso es el favor de Dios. El favor es la gracia de Dios que nos da acceso divino y nos acerca a personas y recursos que otras no podrían tener. El favor de Dios es algo que nosotros no merecemos algunas veces, pero cuando nosotros obedecemos a Dios, desatamos el favor y la gracia de Dios en nuestras vidas. El favor de Dios se activa cuando nos atrevemos a dar pasos de fe. Cuando nosotros decidimos a dar esos pasos de fe, es cuando nosotros estamos activando el favor de Dios. Ese uso que nosotros le demos al favor de Dios, de ese uso que usted hace, de ese favor y esa gracia, va a depender que Dios nos otorgue otros recursos, que Dios ponga otras cosas en nuestras manos, otros bienes, otras familias y muchas cosas más. Así trabaja la bendición de Dios, trabaja en ciclos. El ciclo número 1, hablábamos que es las bendiciones de Dios corren en ciclos. Y estos ciclos de bendición, el primer ciclo es la obediencia, y la obediencia desata bendición. Todo acto de obediencia a Dios desata el favor de Dios. Y número 3, el diezmo y la ofrenda abre caminos. Obedecer este principio es lo que nos entra en los ciclos de bendición de la economía del reino. Mucha gente hoy en día no entiende
no tiene la revelación de lo que es diezmo y ofrenda. Es lo que es en la palabra nos dice que tenemos que diezmar, tenemos que dar a Dios el 10% de lo que nosotros recibimos, porque estamos asegurando nuestra semilla, pero no tenemos que darlo solamente por un beneficio propio, que un beneficio que sabemos que Dios nos va a retribuir todo lo que hemos dado. Si bien es cierto, tenemos que hacerlo por revelación. El diezmar y el ofrendar debe ser revelado aquí. Amado, amada que está escuchándome en esta hora, el diezmo y la ofrenda activa ciclos de bendición. El diezmo y la ofrenda debe ser revelado en nuestro corazón. No tenemos que dar por necesidad, porque necesitamos. Tenemos que dar porque tenemos que ser entendidos en los tiempos, que dando es como recibimos, pero no solo dar por dar, sino tenemos que tener esa convicción y esa revelación en nuestro corazón, que el 10% de lo que yo recibo le pertenece a Dios. Pero esta ya es cuestión de cada persona, de cada hijo de Dios, de cada uno que ha sido, ¿verdad?, enseñado en lo que es el diezmo y la ofrenda. La palabra nos dice en Lucas 6:38, y es una palabra verdadera, es viva. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto está en Lucas 6:38. Dice que dad y se os dará. El diezmo activa nuestra bendición financiera. Si no cumplimos este principio, no hay autorización para prosperar. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Pedir revelación a Dios y leer la Biblia, leer donde nos enseña en Lucas 6:38 que dando es como vamos a recibir, y tenemos que dar por revelación, sabiendo y entendiendo que el diezmo va a activar nuestra bendición financiera. Pero muchas veces no cumplimos este principio, entonces no tenemos por qué esperar prosperar, porque así como damos, tenemos que probar a Dios. Probadme, dice Dios, probadme en esto. Tenemos que probar a Dios en las ofrendas y en los diezmos. Tenemos que recibir la bendición de Dios. En Isaías 1:19 dice: si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si nosotros queremos y oyemos, comiéremos el bien de la tierra. Hoy es un día para ser bendecidos. Hoy es un día para ser bendecidas. Usted que está ahí en casa, usted creo que hoy todos hemos sido bendecidos, bendecidas de una o de otra forma. Hoy es un día para ser bendecidos. Dios nos da a escoger la opción. Dios nos da la opción para que usted escoja el nivel de su poder o la medida en que queremos ser prosperados. Lo único que tenemos que hacer es obedecer y mantenernos cada día a la expectativa que veremos la bendición del Padre sobre nuestras vidas. Tenemos que tener la expectativa cada día que nosotros vamos a ver la bendición del Padre sobre nuestras vidas, Cada día vamos a ver, Dios espera que todo le demos como de corazón, dice la palabra. Dios espera que todos le demos de corazón y con gozo. ¿Qué es dar? Dar es una señal de que nuestro corazón le pertenece y que el dinero no nos cambia. Por tanto, nosotros tenemos que dar con gozo y amor. Entonces, hoy active usted esta palabra, active su propia bendición, aprenda lo que es la revelación del diezmar y el ofrendar, el poder dar y recibir, porque cuando usted activa lo que es el diezmo y usted comienza a dar, Dios le sorprende y Dios manifiesta se manifiesta la bendición en su vida, y va a ver usted la manifestación de Dios hasta en su familia. Van a recibir la bendición, van a recibir
todo esto que han estado esperando, todo esto que ha estado clamando. Dios quiere que usted y yo mantengamos esa comunión con Él, pero a medida nosotros vamos entrando en comunión con Dios, Él nos prepara, Él nos empodera para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Hemos hablado de la bendición de Dios, de los diezmos, de las ofrendas, hemos hablado de la comunión con Dios, y yo espero que usted haya sido impartido en esta hora, haya sido empoderado, porque cada día pues tenemos que estar expectantes para poder recibir de Dios, para poder ser enseñados y para poder, ¿verdad?, de lo que nosotros recibimos, dar de lo que usted recibe. De lo que usted recibe, usted tiene que ir y dar. Pero a veces, ¿verdad?, nos mostramos egoístas cuando solamente aprendemos nosotros y no vamos hacia los demás y no les enseñamos de lo que hemos aprendido. Es bueno dar de lo que hemos aprendido, porque hay enseñanzas, hay palabra de sabiduría, hay palabra revelada. No tenemos por qué perdernos, porque en las Sagradas Escrituras ahí están las promesas que Dios tiene para su vida, ahí están las promesas que Dios tiene para cada uno, para cada una. Y en este día, hoy es un día para poder comenzar de nuevo y poder decirle: Señor, hoy voy a tomar esa iniciativa y voy a tener la actitud buena de poder tener esa comunión íntima con el Padre y poderle establecer que Dios es mi prioridad. Dios debe ser su prioridad en su vida. Dios nos levanta de nuestros fracasos. Él es el único que nos levanta. Dios nos lleva a enfrentar más retos cada día. Cada día Dios nos lleva a tener esa iniciativa, porque cuando nosotros tenemos iniciativa, esa iniciativa nos va a ayudar para poder crear algo. Empezamos a ver cambios en nuestras vidas, empezamos a ver cosas diferentes. El ego, el yo, nos esclaviza. Muchas veces estamos encerrados en un círculo que se llama el ego en nuestras vidas. Eso, déjeme decirle que el ego lo esclaviza, el ego nos esclaviza. Pero la iniciativa, cuando usted tiene iniciativa y cuando usted deja de pensar solamente en usted y usted piensa en los demás, en poder ir y dar de lo que Dios le ha dado a usted, usted desarrolla un nivel en la confianza, usted desarrolla un agradecimiento hacia Dios. Entonces usted tiene que estar cada día expectante y cada día establecer que su prioridad es Dios, su prioridad es Dios. Él nos ayuda a tomar decisiones cada día y no tenemos que tomar decisiones por emociones, sino que tenemos que tomar decisiones por convicciones, pedirle la guianza al Espíritu de Dios, pedirle la guianza al Espíritu Santo cada día para poder actuar y a tomar decisiones, no por emoción, sino por una convicción propia. La iniciativa que usted tenga a partir de hoy en su vida va a hacer que su sueño se haga realidad. Usted tiene que tener una iniciativa en el Padre, de buscarle, de darle el primer lugar a Él, porque lo primero que tiene que hacer es buscarle a Él. Buscar primeramente el reino de Dios, dice su palabra, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero para eso usted tiene que establecer sus prioridades. Hay algo que yo quiero decirle en esta noche. Con un buen jugador se gana un partido. Con un buen jugador se gana un partido, pero con un buen equipo se gana un campeonato. Entonces, usted tiene que tener la iniciativa, usted tiene que ser creativo, tiene que tener confianza en Dios y tiene que tener carácter. Usted tiene que comenzar a tomar decisiones en su vida. Nuestra vida, mi vida, su vida, es una vida de decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Todos los días decidimos si agradamos a Dios o no le agradamos. Todos los días
tenemos que adquirir el compromiso para orar por alguien, para orar por alguien que se encuentra, ¿verdad?, en una situación difícil. Tenemos que soltar nuestras cargas y entregárselas a Él. Tenemos que descansar en Dios. Descanse en Él. Descanse en Jehová de los ejércitos. Descanse en Dios. Mucha gente hay en este momento que se encuentra con depresión, que se encuentra con un dictamen médico negativo, pero yo hoy puedo decirle, establezca a Dios en su vida primero y Él se va a encargar de lo demás, porque lo que el dinero no puede hacer, Dios lo hace. Dios lo hace. Un cáncer no se sana ni con los millones de dinero que tenga la persona. Un cáncer, si usted cree, Dios sana toda enfermedad, pero tiene que establecer y tiene que tener esa convicción y esa fe. Tome la decisión hoy de tener prioridades en su vida. La depresión es una muerte mental. La depresión es la muerte mental. Hay mucha gente que se encuentra deprimida, que se encuentra con problemas económicos, problemas de salud, problemas de todo tipo. Pero hoy yo le digo a usted, su prioridad debe ser Jesucristo en su vida, debe ser Dios. Tenemos que rendirnos a Dios, tenemos que rendirnos al Padre. Hay mucha gente que se encuentra en este día estresada. El estrés no es bueno. Muchas veces dice, ay, estoy estresada. Sacúdase del estrés. Comience en vez de mencionar la palabra estrés, comience a hablar de lo que Dios puede hacer en su vida. Comience a decirle a Dios, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo me rindo a ti porque yo sola no puedo. ¿Quiere saber que usted qué es estrés? Es un estado de ansiedad, es un estado de preocupación. La depresión es un estado de preocupación por el futuro. Hay algo que Dios quiere hacer nuevo en su vida en este día, y es que quiere que usted esté sano, esté libre. Y hoy Dios está para sanarle, para liberarle, para sacarle de ahí de donde usted se ha encontrado, en la pasividad, en el adormecimiento. Debe echar fuera todo espíritu de pasividad, todo espíritu de adormecimiento espiritual. Debe echarlo fuera y darle el primer lugar a Dios, darle la prioridad a Dios en su vida. No permitirle que entre el estrés, no permitir que entre la depresión a su cuerpo, no permitir toda aquella circunstancia negativa, problemas. No permitir en su vida. Entréguele todo al Padre en esta hora y dígale, Señor, yo sola no puedo. Señor, yo sola no puedo. Yo me rindo, Señor, a ti. Yo me rindo, Padre, yo solo no puedo. Hoy estoy aquí, Padre, para decirte y establecer que tú eres primero en mi vida. Dios es un Dios grande, maravilloso, misericordioso. Es un Dios que sana, que liberta. Pero muchas veces solamente queremos buscarle cuando estamos en la aflicción. Pero hoy déjame decirte, déjame que te hable de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios fiel que está ahí cerca de ti, está más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Dios está contigo, mujer. Dios está contigo. Hombre de Dios, que has querido tirar la toalla, hoy te dice Dios, levántate, levántate, porque yo te daré fuerzas como las del búfalo, dice Dios en esta hora. Hay muchos que se encuentran en aflicción, con circunstancias difíciles, pero hoy es un día para poder comenzar de nuevo. Hoy es un día para poderle entregar tu vida a Cristo. Hoy es un día para poderle decir, sí, Señor, aquí estoy. Primero eres tú, Señor, te rindo el primer lugar. Porque todo lo que Dios nos da, de todo lo que Dios le ha dado,
Dios le va a pedir cuenta a usted. Dios nos va a pedir cuenta de todos los recursos que Él nos ha puesto en nuestras manos, aún de los dones que Él nos ha dado. Dios nos va a pedir cuenta. Entonces en usted hay un potencial, en usted hay algo nuevo que Dios quiere comenzar a hacer hoy. Yo espero que esta palabra haya quedado en lo más profundo de tu corazón y que haya quedado ahí aún en lo más profundo. Porque la intención de Dios es que nosotros caminemos en fe cada día. La intención de Dios es que nosotros establezcamos que primero es Él, primero es Dios en nuestras vidas. Muchas gracias por tu fina atención. Espero poder compartir una palabra en otra ocasión, que sabemos que Dios pues es quien nos da la revelación, Dios nos da la palabra, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado a nosotros estas imparticiones y por lo tanto de lo que Dios me ha dado a mí por gracia, yo estoy dando de lo que he recibido. Yo bendigo tu vida, bendigo tu familia y sé que algo nuevo viene para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Una bendición haber compartido con ustedes su programa Caminando en Fe. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla. Hasta nuestro próximo programa. Y recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios.